10 cosas más escalofriantes encontradas en iglesias. Desde el inicio de la humanidad, los templos y las iglesias se han convertido en el santuario que conecta al hombre con sus dioses. En el pasado no había nada más sagrado que este espacio divino, pero conforme ha avanzado el tiempo, las cosas han cambiado dramáticamente. En la actualidad, las iglesias se han convertido en el hogar de los secretos espeluznantes. Debajo de sus cúpulas se han depositado todo tipo de cosas sorprendentes, que van desde cadáveres y objetos sagrados, hasta apariciones y marcas demoníacas. Si te gustaría comprobarlo por ti mismo, acompáñanos en esta aventura y descubrirás que en estos templos nada es lo que parece, pues detrás de cada uno de ellos se esconden las 10 cosas más escalofriantes encontradas en iglesias. Antes de comenzar, no olvides que la mejor forma de ayudarnos a seguir creando este contenido es suscribiéndote al canal, activando la campanita y dejando tu comentario. Dicho esto, comencemos. Número 10. La religión de los sentidos. Puede que Canadá sea uno de los países con mayor crisis de fe de América. Solo para el 2021, cerca del 35% de su población se consideraba agnóstica o atea. Y quizás eso explica por qué, si decides visitar alguna de sus iglesias, podrías descubrir algo realmente inesperado. Y es que la mayoría de los turistas que llegan a este país se sorprenden al encontrar en las iglesias todo tipo de rituales relacionados con la ayahuasca. La ayahuasca es una bebida originaria de los pueblos indígenas del Amazonas, la cual está compuesta de múltiples hierbas alucinógenas. Al ser ingerida, el individuo vive una experiencia que muchas veces ha sido descrita como extracorporal y espiritual. Esto explica por qué se requiere de un guía para ser realizada. En el caso canadiense, la ayahuasca está siendo utilizada en varias iglesias para realizar ceremonias religiosas y nuevas formas de acercarse a Dios. Lo más sorprendente es que el Departamento de Salud Gubernamental ha otorgado estos permisos, lo cual no ha hecho más que atraer a nuevos seguidores. En la última década, la ayahuasca ha ganado gran popularidad en el continente americano. Son muchas las personas que desean acercarse a este brebaje misterioso, y parece que esta es la clave que ha logrado regresar la fe de muchos peregrinos, quienes buscan en estas iglesias sentir la religión ya no solo con la palabra y la oración, sino también con los sentidos. Número 9. Las marcas de la bruja. El ser humano es una criatura de costumbres y creencias. Desde la antigüedad, el hombre ha temido aquello que no entiende. Por eso no es extraño que ante la ignorancia y el miedo haya tratado de refugiarse en amuletos y tótems que invoquen la protección divina en contra de la maldad. Lo curioso es que la iglesia también ha incurrido en estas prácticas, aunque muchas de ellas sean paganas. Por eso no es raro que en la actualidad cualquiera pueda encontrar en la iglesia de su vecindario las conocidas como marcas de la bruja. Se trata de una serie de patrones o símbolos tallados en diferentes puntos de los ventanales y las puertas. Su finalidad era ahuyentar la magia oscura y las maldiciones de las brujas en la Europa del siglo XV. Estas marcas fueron evolucionando con el tiempo hasta adquirir la forma de hermosas flores y otros dibujos de gran valor que muchas veces pasan desapercibidos ante nuestros ojos. Pero en el fondo, representa la que fue conocida por los pobladores de la Europa medieval como la magia apotropaica. Las marcas más antiguas de este estilo se pueden encontrar en las iglesias de Inglaterra. Muchas de ellas siguen visibles en los mosaicos y los rincones de los diferentes templos del país, como testigos mudos de una época mucho más oscura. Número 8. Figura misteriosa. Es hora de explorar el corazón de Irlanda, pues justo en la isla de Inchagoil en Lough Corrib se encontró una extraña figura en el interior de una iglesia. El equipo de Paranormal Supernatural Investigations Ireland viajó hasta la zona para descifrar la verdad detrás de los múltiples relatos y denuncias que habían estado recibiendo por parte de sus seguidores. La mayoría aseguraba que cuando caía la noche, las iglesias de esta zona comenzaban a volverse un nido de lo paranormal. Muchos escuchaban ecos de lamentos y gritos de horror. También se reportaron avistamientos espectrales y todo tipo de situaciones que definitivamente merecía la pena analizar.
El equipo pasó la noche en la zona, armados con cámaras infrarrojas, cámaras de espectro completo, grabadoras de voz y hasta equipos para detectar campos electromagnéticos. Con todo ello, era imposible no llegar al fondo del asunto y a horas de la madrugada lograron su cometido. Las cámaras detectaron la presencia de una extraña entidad fantasmal. El espectro emergió de la nada y se quedó con el cuerpo rígido y la mirada perdida en el arco de la iglesia. Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales y la mayoría coincide en que se trata de un extraño hombre cubierto con capucha, el cual evidentemente no es un ser corpóreo, sino una extraña aparición, un alma penitente que pareciese estar pidiendo redención. La iglesia en la que fue detectada esta extraña presencia fue construida en el siglo VI. Su historia está plagada de sacrificios, guerras y grandes gestas de las que solo quedan palabras en los libros y aparentemente unos cuantos espectros vagando por los alrededores. Número 7. Huesos sagrados. Dios obra de formas misteriosas. Al menos esto es lo que siempre se repite en la iglesia y para este trabajador de mantenimiento. Estas palabras se convirtieron en una verdad irrebatible, sobre todo después de encontrar una serie de huesos en uno de los lugares más recónditos de una iglesia. Y es que mientras el hombre se encontraba realizando unas reparaciones profundas en distintos puntos de una iglesia en Roma, la capital del catolicismo, derribó un pequeño montículo de piedra que conectaba con algo difícil de creer. Oculto detrás de la piedra caliza se hallaban 5 vasijas de barro. La tapa de la primera llevaba escrito el nombre de Pedro, y las otras 4 tenían los nombres de 4 papas. Inicialmente el trabajador no podía creer lo que estaba leyendo, así que de inmediato consultó con los sacerdotes de la iglesia de Santa María de Capella, ubicada en el distrito Trastevere de Roma, y estos hombres de fe quedaron todavía más atónitos. La agencia católica de noticias cubrió el importante suceso. Entre los comentarios que proporcionaba el medio destacaban el hecho de que a lo largo de la historia han existido muchas tumbas en las que supuestamente reposaba Pedro. Algunas han sido incluso reconocidas por la iglesia, pero la llegada de esta vasija podría cambiarlo todo. De tratarse de los huesos de Pedro, el primer papa y fundador de la iglesia, estaríamos hablando de los restos de un hombre que vivió hace más de 1000 años. Las pruebas de ADN del contenido de la vasija y de los otros contenedores mostraron que efectivamente las fechas coinciden y que podrían ser exactamente lo que parece. Sin embargo, todavía no se ha hecho pública una resolución por parte del Vaticano y el caso sigue bajo observación, aunque para los creyentes, Dios hizo de guía para que este trabajador de mantenimiento se cruzara con aquello que les hiciera recuperar la fe a los pueblos católicos. Número 6. Luces y sombras. Las iglesias siempre han sido lugares cubiertos de luces y sombras. Bajo sus enormes cúpulas y sus muros, algunos sacerdotes han encontrado la elevación divina y la serenidad, pero también en estos mismos salones habita la oscuridad. Al menos esto es lo que han logrado demostrar un grupo de exploradores urbanos, los cuales lograron capturar una escena escalofriante en la Catedral de Lincoln en Inglaterra. El metraje apenas dura unos segundos, pero nos muestra algo realmente interesante. Ocurre justo detrás de uno de los pilares de la iglesia, una placa de tamaño colosal en la que permanece oculto un extraño visitante. Se trata de una sombra, un cuerpo hecho de oscuridad, el cual, conforme se acercan los exploradores, se va haciendo cada vez más real y espeluznante. De alguna manera es como si estuviésemos observando a un espectro infernal o a un alma en penitencia que ha acudido a un último llamado. Quizás por eso, cuando el camarógrafo por fin llega hasta el pilar y trata de ver lo que hay del otro lado, descubre que la sombra ya se ha esfumado. Número 5. Misterios de República Checa. Si hay algo que seduzca la atención de las personas, eso es las iglesias abandonadas y en Internet. Ese es un tema de gran relevancia. En diferentes foros, cientos de usuarios se reúnen para rastrear las iglesias más escalofriantes del mundo, utilizando herramientas como Google Earth. Por lo general, suelen encontrar cosas realmente sorprendentes, pero pocas se han alcanzado el nivel de terror que despierta el hallazgo de esta misteriosa iglesia de República Checa. La poderosa estructura abandonada se encuentra en medio de la nada. Su fachada está deteriorada y derruida, pero lo más tenebroso ocurre en su interior. Los que antes fueron salones de misa,
Ahora están cubiertos con extraños maniquíes tapados con sábanas blancas, como si se tratasen de fantasmas atrapados por las redes de Dios. La escena resulta espeluznante. Las figuras cubiertas han sido señaladas como entes demoníacos y malditos que esperan atentos la llegada de cualquier visitante. Por supuesto, nadie se ha acercado hasta la zona para investigar con mayor profundidad y se tiene muy poca información al respecto en los archivos de este país. Nadie sabe con exactitud qué era esta iglesia ni qué sucedió con ella, pero lo único que resulta evidente es que es uno de los lugares más tenebrosos de la fe. Número 4. Un milagro sorprendente. Seguramente conoces la Basílica de San Francisco de Asís, una de las iglesias más importantes y hermosas de toda Roma. No obstante, es probable que no conozcas a uno de sus más recientes inquilinos. Se trata de un joven de 15 años, el cual esconde una historia sorprendente. Carlos Acutis era un joven que compartía la palabra de Dios a través de sus publicaciones en las redes sociales. Su labor llegó a millones de personas y logró conectar hasta 10,000 parroquias para que tuvieran capacidades para acceder a Internet. Carlos nunca fue un joven común. Su madre aseguraba que desde muy pequeño hacía revelaciones divinas y esto le ayudó a profetizar su propia muerte en el año 2006. La familia encontró una grabación de Carlos en la cual explicaba con lujo de detalles la forma en la cual su leucemia acabaría con su vida. También solicitó ser enterrado en la Basílica de San Francisco de Asís, algo que no ocurriría sino hasta casi 7 años después. Una de las pijamas de Carlos, que había sido guardada en la pequeña iglesia de su parroquia, logró cumplirle un milagro a un niño de 6 años, el cual se curó de una grave enfermedad. El Vaticano investigó el hecho y cuando acudieron al lugar, no solo descubrieron que era cierto, sino que el cuerpo del propio Carlos no se había descompuesto en lo más mínimo, a pesar de llevar 7 años muerto. La sorpresa conmocionó a las autoridades santas y derivó en su posterior beatificación. Finalmente, su cuerpo fue trasladado a la Basílica de Asís y ahora reposa allí, tal y como profetizó que lo haría en la grabación que le dejó a sus padres. Número 3. Gárgolas vivientes. Si hay algo que caracteriza a los tiempos modernos es nuestra completa apatía y burla hacia la magia y la brujería. Las generaciones actuales no se toman en serio las artes oscuras del pasado y tienen buenas razones para hacerlo. Sin embargo, la razón y la lógica científica no siempre pueden explicar los eventos de nuestra realidad, sobre todo la que fue registrada por un testigo ocular, el cual se encontraba caminando una noche por las adyacencias de la iglesia Santa María de Águila, en Almería, cuando algo llamó su atención. Lo primero que pensó era que se trataba de un perro con alas, pero mientras más observaba a la criatura que se estiraba en la cima de la iglesia, con mayor velocidad recordaba las misteriosas gárgolas que adornan y protegen las estructuras en las tierras europeas. Las gárgolas vienen siendo utilizadas como protectores contra las fuerzas oscuras desde la antigüedad, pero la que este hombre está observando era muy diferente. No solo tenía vida, sino que además de su boca salía una espesa sangre negra. También tenía un tamaño colosal y parecía estar tratando de despegar sus alas de los muros de la iglesia para alzar el vuelo hacia la oscura noche. Lastimosamente para ella, estaba adherida a los muros de la iglesia, como si un extraño conjuro la estuviese reteniendo e impidiera su libertad. El hombre se quedó contemplando la escena por poco tiempo, pues el pánico que le producía la idea de que este monstruo se desprendiera de sus ataduras lo hicieron huir de la zona de inmediato. Como es lógico, esta historia ha generado todo tipo de reacciones y comentarios. Resulta difícil comprender qué vio exactamente este hombre aquella madrugada, pero sin duda es una historia que merece nuestra atención. Número 2. Los túneles al infierno. Para la mayoría de las personas, Madrid es uno de los lugares más hermosos del mundo. Rodeada por jardines, palacios y una arquitectura preciosa, existen pocas personas que puedan rebatir esto. Pero debajo de esta aparente belleza se esconde el camino al infierno. Al menos esto es lo que se dice entre aquellos que conocen los misteriosos túneles de Madrid. Una serie de caminos subterráneos que se extienden por kilómetros y kilómetros alrededor de la capital española. Quienes conocen con precisión el mapa
saben llegar a un punto al que nadie debería acercarse. Se trata de una iglesia abandonada que ha sido conquistada por nuevos feligreses, aunque no son precisamente lo que la fe desearía. Se trata de grupos paganos que han usado la estructura divina de esta antigua iglesia para adorar a deidades y seres demoníacos en pleno corazón del templo. Los investigadores urbanos que han logrado llegar hasta este punto se han visto sorprendidos por la densa atmósfera del lugar y los rastros de los tenebrosos rituales satánicos, los cuales involucran muñecos vudú, piras funerarias, huesos y sangre seca. Las autoridades no parecen prestarle demasiada atención a este hecho, pero lo mejor que se puede hacer es evitar acercarse. Número 1. Capilla Italiana. La siguiente historia se convirtió en uno de los hechos más alucinantes y sorprendentes de los últimos años en Italia. Ocurrió durante los servicios funerarios realizados en la hermosa capilla San Severo en Nápoles. La ceremonia se estaba llevando a cabo cuando uno de los asistentes tuvo un fuerte retorcijón estomacal y salió del salón para buscar un inodoro. Como es lógico, encontrar un baño en una iglesia no parece nada sencillo, pero el desespero y la intuición condujeron al hombre al lugar que necesitaba, o al menos eso es lo que creía. Cuando bajó por una cámara subterránea a lo que parecía unos inodoros muy antiguos, descubrió que había cometido un serio error. En las profundas bóvedas de esta iglesia se encontraban 2 esqueletos realmente inquietantes. Este hombre no es el primero que se cruzaba con estas tenebrosas formas humanas por accidente. Desde hace 200 años, este ha sido el hogar de Adán y Eva, 2 esqueletos cubiertos con venas de metal que se dice fueron esculpidos para ser máquinas anatómicas en la antigüedad. Algunas historias señalan que fueron ideadas por un príncipe perteneciente a la masonería, el cual las moldeó siguiendo la estructura del cuerpo de 2 de sus esclavos, a los cuales asesinó para realizar esta obra. Para muchos es un auténtico misterio cómo esta tenebrosa creación terminó en un lugar como este, especialmente por esta y otras leyendas oscuras que hay alrededor de estos esqueletos. Aún así, el misterio sigue siendo guardado bajo llave, aunque esta no es la primera vez que la fe católica hace algo de este estilo. En las profundidades del Vaticano se esconden secretos realmente interesantes que nos demuestran que las iglesias no solo ocultan cosas escalofriantes, sino inventos y conocimientos que podrían cambiar el mundo. Si te gustaría conocer alguno de ellos, solo te basta seguirnos en los siguientes videos y descubrirlo por ti mismo.